Buenas tardes, mis amados hermanos, amigos que nos ven a través de las redes sociales. Aquí estamos un jueves más. Vamos a tener un tiempo de oración, vamos a orar. Creo que necesitamos mucho la oración siempre, pero hoy más que nunca necesitamos que orar con todo nuestro corazón. Voy a leerles una porción de la Escritura en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 2 en adelante. Y creo que es lo que nosotros tenemos que hacer, lo que dicen estos versículos. Escuche lo que la palabra de nuestro Dios nos dice. Daniel 9, del 2 en adelante. Bueno, vamos a leer del 3, Daniel 9, versículo 3. Dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio, ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo en la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Estos versículos hablan de que Daniel volvió su rostro al Señor, ¿verdad? Con oración, con ayuno, con ruego. Y es lo que hoy debemos de hacer nosotros: orar a Dios con todo nuestro corazón, volver nuestro rostro al Señor, como lo hizo Daniel. Dice: y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración. Y hoy es lo que queremos hacer. Hay muchas necesidades hoy en nuestra área. Nos hemos dado cuenta que hay muchas personas, ¿verdad?, cercanas, algún familiar que ha sido detectado, ¿verdad?, con este virus del COVID-19, y necesitamos orar, ¿verdad?, para que Dios les ayude, para que Dios les fortalezca, para que Dios los pueda ayudar en estos momentos tan difíciles que ellos están pasando. Sabemos que no es fácil, sabemos que son días complicados, pero también sabemos, ¿verdad?, que con Dios todo lo podemos lograr. Esa es una de las peticiones más grandes que podemos orar hoy, ¿verdad? Y vamos a estar orando, vamos a estar pidiéndole a nuestro Dios, como lo hizo Daniel, volver nuestro rostro a Dios y buscarle en oración, en ruego, en ayuno, en cilicio, en ceniza, orarle a Dios con todo nuestro corazón y que Él haga su perfecta voluntad. Así es de que yo les invito, los que nos están viendo a través o los que nos van a ver, que sigamos orando, y los que estamos aquí ya, vamos a tomar estos minutos para orarle a Dios con todo nuestro corazón y pedirle que Él obre a favor de aquellos que están enfermos, de aquellos que han perdido a un ser querido en estos días, de aquellos que están pasando alguna aflicción, alguna necesidad. Y sabemos que Dios es un Dios bueno. La Biblia dice que si nosotros, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, conti más si le pedimos a nuestro Padre, nos dará lo que le pidamos. Y vamos a pedir en el nombre del Señor, sabiendo que Él tiene la última palabra, y aceptaremos siempre su perfecta voluntad, pero nosotros vamos a rogarle y vamos a orar para que Él obre. Así es de que acompáñenos a hacer esta oración. Padre, una vez más venimos delante de ti. Daniel volvió su rostro a ti, Señor, buscándote en oración, en ruego, en cilicio, en ceniza, en ayuno, pidiéndote, clamándote con todo su ser. Nosotros hoy, Señor, venimos delante de ti
Padre, porque necesitamos la intervención divina tuya. Necesitamos que tú vengas poderosamente a obrar en algunas necesidades que tenemos, Padre. Mira la familia Martínez, Señor. Por Tina Martínez oramos para que tú sigas obrando ahí en el hospital donde ella se encuentra ahora. Llega hasta ese cuarto, Señor, de hospital, y tú, Señor, fortalece sus vías respiratorias. Tú eres el Dios dador de la vida. Sopla, Señor, oxígeno, sopla vida en su cuerpo, Padre. Tú lo puedes hacer, te lo pedimos, Señor. Oramos, Señor, por Ofelia Herrera, Señor. Oramos por su esposo, oramos por esta familia, Señor, que necesitan, por la familia Ramírez. Sigue obrando, sigue glorificándote, Señor. Sigue obrando de una manera poderosa. Hazlo, Señor, como tú sabes hacerlo, sin límites, sin obstáculos. Dios, tú eres sobrenatural, y hoy, en el nombre que tiene poder sobre todo nombre, oramos creyendo, Señor, que tú obrarás poderosamente. Oramos por la familia Hernández, Señor, que perdieron a un ser querido en estos días. Sigue fortaleciendo, sigue hablando a sus vidas, hablando a sus corazones, Padre. Te pedimos, Señor, que tú sigas obrando en sus vidas, trayendo consuelo, paz, resignación por todo esto que estamos pasando y viviendo. Dios, oramos por la familia Franco, Señor, que también hoy, Señor, recibimos esa noticia, Padre, que tú obres también, Señor, en cada uno de los miembros de su familia, Padre. Oramos por Mando, por Benita, que tú les fortalezcas, Señor, por Benita especialmente, por la pérdida de su padre. Glorifícate, Señor. Cada necesidad, Señor, que hay en medio de tu pueblo, tú puedes obrar milagrosamente, poderosamente. Oramos, Señor, por la familia Chávez también. Fortalece sus vidas, fortalece, Señor, de una manera poderosa. Fortalece sus cuerpos, sus mentes, que su fe no decaiga en estos momentos. Oramos para que tú les des las fuerzas para salir, Señor, de esta situación que ellos están viviendo. Por la familia López también, Señor, oramos para que tú obres, Señor, para que tú te glorifiques. Son tantas las peticiones, Señor, que tenemos hoy en día, que la iglesia no podemos dejar de clamar. Tenemos a un Dios poderoso, a un Dios de los imposibles, y hacemos lo que hizo Daniel. Volvemos nuestro rostro a ti, Dios. Confesamos, Señor, que te hemos fallado, que hemos pecado nosotros, nuestros padres, pero hoy, Señor, venimos humillados pidiéndote ayuda. Tú eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro socorro, tú eres nuestra roca firme. Por eso nos allegamos a ti en esta tarde una vez más, con todo, Señor, nuestro corazón, humillados, Señor, rogándote, suplicándote que tú obres a favor de cada necesidad que hay, Señor, en medio de tu pueblo. Oramos por aquellos, Señor, que perdieron a un ser querido, Señor, por la familia Lucero, Señor, que tú les fortalezcas, que tú obres en sus vidas, que tú les des fortaleza por la pérdida de su hijo, Señor, que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, tú eres el Dios de toda consolación, por eso nos allegamos a ti confiadamente de que tú vas a obrar milagrosa y poderosamente en esas vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que tú sigas obrando en medio de tu pueblo, y también te queremos agradecer con todo nuestro corazón por todos aquellos que con tu ayuda, Señor, hemos podido vencer a este virus, Señor, que hemos podido salir adelante. Padre, que tú nos guardaste, que tú nos cuidaste. Muchas gracias por nuestros hermanos que pudieron vencer en tu nombre, Señor, porque sabemos que nuestra vida, nuestro futuro, Señor, está en tus manos, y te damos muchas gracias por lo que tú
has hecho, por lo que tú, Señor, sigues haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque en medio, Señor, de esta pandemia, tu Espíritu Santo nos ha guardado, nos ha cuidado. Señor, levanta una iglesia que ore, que obre de una manera poderosa. Mira, Señor, mañana estaremos orando, Señor, en una vigilia para que tu Espíritu Santo traiga fortaleza, traiga, Señor, nuevas fuerzas. Y te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos ayudes, Padre, a cada pastor que vamos a estar, Señor, en esta vigilia, a cada congregación, que a través, Señor, de las redes sociales nos vamos a unir para juntos orar, y que tú traigas fortaleza a cada familia, a cada persona que se va a conectar mañana por la noche. Padre, te pedimos que tú obres. Aquí estamos, Señor Jesús, pidiéndote que tú obres milagrosa y poderosamente. Señor, bienaventurados los que tienen en ti su confianza, y nosotros, Señor, tenemos nuestra confianza en ti, nuestra esperanza está en ti, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En ti ponemos nuestra confianza, nuestra seguridad, Señor, porque sabemos que tú nunca nos has fallado. Oramos, Señor, por la familia Delgado, Señor, tú sigue obrándole. Mira, oramos por Raquel Delgado, que tú le des sabiduría, que tú le abras puertas, que tú le des favor en el asunto pendiente que ella tiene. Padre, tú conoces, Señor, la situación que ella ha estado viviendo en las últimas semanas, pero sabemos también, Señor, que tú nunca dejas avergonzados a tus hijos, que siempre, Señor, peleas por nosotros. Y hoy te pedimos venimos a pedirte que tú obres, Señor, a favor de ella, que le ayudes con los asuntos que ella necesita resolver. Padre, ayúdanos a nosotros como iglesia, que eso no traiga temor. Todo temor, en el nombre de Jesús, lo echamos fuera. Tu palabra dice que el amor echa fuera el temor, Señor, y nuestro amor es más grande por ti. No te amamos simplemente porque seamos buenos, no, es porque tú nos amaste primero, Señor. Es por eso que nosotros te amamos, porque nosotros no te buscamos a ti, tú nos buscaste a nosotros, y te damos muchas gracias por haber puesto tu mirada en nosotros, Padre. Que a pesar de todo lo que estamos viviendo, que tu iglesia, que tu pueblo venga a un genuino arrepentimiento, un genuino, Señor, sentir, Señor, de sentir esa necesidad de buscar tu rostro, como lo hizo Daniel, y volví mi rostro al Señor. Que esa necesidad esté en nuestro corazón, de volver nuestro rostro a ti con toda humildad, reconociendo que sin ti no somos nadie, que sin ti, Señor, no podemos lograr nada, pero que contigo haremos proezas. Tu palabra nos enseña que tenemos que seguir orando y no desmayar, Padre, y aquí estamos. No queremos desmayar, no queremos que nuestra fe nos falte. Por eso hoy venimos a fortalecernos en ti, como lo hizo David cuando llegó a su ciudad y el pueblo estaba en ruinas y el pueblo estaba quemándose y se habían llevado cautivos a sus familias, pero él se fortaleció en ti. Dice tu palabra que David se fortaleció en Jehová, y nosotros hacemos lo mismo, nos fortalecemos en ti, Señor. Lo hizo Daniel, volvió su rostro al Señor, y nosotros hoy volvemos nuestro rostro al cielo, pidiéndote ayuda, pidiéndote que tú obres, Señor, conforme tu inmensa misericordia, porque tu misericordia es mejor que la vida, y por eso, Señor, apelamos a tu misericordia para que tú obres en cada necesidad que hay en medio de tu pueblo, Señor, que hay en medio de aquellos que te amamos y aquellos que no te conocen, Señor. Que tú, Señor, puedas llegar a sus corazones. Tu palabra dice que el Espíritu Santo es el que trae convicción de pecado a las vidas, y hoy, Señor,
En medio de esta situación que estamos viviendo, pedimos que tu Espíritu Santo traiga la convicción, Señor, a sus vidas, para que ellos vuelvan su rostro a ti, que den, Señor, un giro de 180 grados y que den sus corazones a un arrepentimiento genuino y vuelvan su rostro a ti, Señor, porque tú eres nuestra fuente inagotable, tú eres nuestro ayudador. Padre, te damos gracias porque sabemos que nuestra oración no queda en el aire. Creemos que está llegando hasta tu trono alto y sublime, donde habitas tú en la hermosura de tu santidad, donde habitas tú en tu trono sentado, Señor, y sabemos que la tierra es estrado de tus pies. Por eso hoy estamos aquí creyendo, Señor, creyendo que nuestra necesidad, que nuestras peticiones han sido expuestas y que tú has escuchado cada una de ellas, que tú estás atento al clamor de tus hijos, Señor, y nosotros oramos en el nombre poderoso de Jesús, porque tu palabra dice que la oración del justo puede mucho, y nosotros nos justificamos por medio de Jesús, aquel que nos amó, aquel que nos salvó, aquel que perdonó toda nuestra maldad, porque lo hemos confesado como el Señor de nuestras vidas. Padre, ponemos en tus manos cada una de estas necesidades y te pedimos con todo nuestro corazón que tú obres conforme a ti te plazca, Señor, porque sabemos que tú eres soberano. En el nombre de Jesús. Recuerde, usted puede enviarnos sus peticiones en un mensaje por Facebook. Tenemos oración todos los días. Todos los días hay un grupo de hermanos que están orando por las peticiones. Así es de que cualquier cosa usted nos puede escribir y le aseguramos que alguien va a estar orando por su necesidad. Así queremos continuar con el estudio, con el discipulado, y le va a dejar el lugar a nuestro maestro que nos va a traer la enseñanza, nuestro hermano Ricardo. Gloria a Dios. Dios es bueno, hermanos. Siempre, siempre Dios es bueno. Y en medio de todas las cosas podemos estar seguros de que nuestro Dios es bueno, es un Dios amoroso, que tiene cuidado de nosotros y que podemos venir confiadamente ante su presencia. Y aquí venimos delante de su presencia para continuar el estudio de la palabra de Dios. Estamos todavía en lo que es el Sermón del Monte. Es uno de los sermones importantes presentados por el Señor Jesucristo, que hemos dicho que abarca el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo. Y también tenemos una versión más breve en el Evangelio según San Lucas. Pero en esta tarde vamos a continuar allí en Mateo capítulo 7. Y vamos a comenzar desde el verso 7 en delante. Mateo capítulo 7, del verso 7 en delante. Continuamos con este sermón del monte. Capítulo 7 dice el título en mi Biblia: la oración y la regla de oro. Amén. Dice la palabra de Dios en el nombre de Cristo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Al final del capítulo 6, hermanos,
el Señor nos está hablando acerca de la dependencia que debemos de tener en Él. Nos habla de que no debemos de afanarnos, que debemos de tener nuestra confianza en Él. Es donde encontramos ese versículo que dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces nos habla de que debemos de tener dependencia en Él. Al comenzar el capítulo 7, el Señor nos habla acerca de la actitud que debemos de tener hacia otros. Nos habla de que no debemos de juzgar para no ser juzgados. Hemos dicho y dijimos la semana pasada que realmente el hombre de Dios debe de tener la capacidad de reconocer lo que es bueno y lo que es malo. Pero una cosa es reconocer lo que está bien y lo que está mal delante de Dios. Y debemos de tener ese discernimiento, porque para eso Dios nos dio su palabra, para que comprendamos su voluntad y lo que Él demanda de nosotros, qué es lo que Él pide de nosotros. Pero a la misma vez no debemos de estar en una posición de juez de tal forma que juzguemos a otros. ¿Por qué? Porque nosotros no somos en nosotros mismos mayores que nadie. Todo lo que nosotros tenemos es por la misericordia de Dios, y lo único que hace diferencia entre el salvo y el no salvo es la misericordia de Dios, y que hemos decidido recibir a Cristo, y Dios nos ha dado la oportunidad de venir al encuentro con Él. Entonces estos versículos que leemos ahora vienen a continuación de lo que acabamos de mencionar. Y entonces dice la palabra de Dios en el verso 7, Mateo 7:7: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Aquí está hablando de la oración. Y hemos dicho que el Señor, cuando quiere enfatizar una verdad, a veces repite en diferentes palabras la misma verdad. Entonces nos dice que debemos de pedir, que debemos de buscar y que debemos de llamar. Las tres palabras vienen a enfatizar la misma verdad, la oración. Sin embargo, también miramos que las tres palabras denotan una intensidad gradual en la forma de orar. Primero pedimos con nuestros labios, después buscamos. Ya es algo de mayor intensidad. No solamente pedimos, sino que ahora entramos en la acción de buscar algo. Y luego dice, y llamar. Llamar es cuando ya hay un sentido de desesperación, cuando estamos llamando, pidiendo socorro. Estamos tocando, estamos llamando a la puerta de Dios. Y dice la palabra de Dios que cuando el hombre pide, recibe. Dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Y el Señor lo que está diciendo aquí es que Él va a contestar nuestra oración. ¿Por qué? Verso 8: porque todo aquel que pide recibe, todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Entonces el Señor va a contestar nuestra oración. Y luego el Señor, después de hacer esta declaración, nos lo ilustra. Es la forma de enseñar del Señor Jesucristo. Él nos ilustra de tal forma que nosotros podamos entender aquello que el Señor nos está presentando. Y dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? ¿Habrá alguno de nosotros cuando su niño le pide un sándwich, usted le da una piedra? Dice: pues no hay, pero cómete esa piedra. ¿Habrá alguno de nosotros que haga eso? Dice el Señor: ¿qué hombre hay de vosotros que hará que si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Claro que no, porque si somos como padres, amamos a nuestros hijos, pues queremos lo mejor para ellos. Pero miren lo que dice el Señor: pues si vosotros siendo malos somos buenos,
Dice el Señor, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan. Aquí hay varias cosas que podemos enfatizar. Primero, la imagen del Padre. Hemos dicho que el Señor creó todas estas verdades en la familia y todo esto que encontramos desde el Antiguo Testamento para enseñarnos verdades espirituales. Vimos que el matrimonio fue creado principalmente para enseñarnos la realidad y la verdad acerca de la relación entre Dios y su pueblo. Desde el Antiguo Testamento miramos cuando Dios trata con su pueblo, el pueblo de Israel, lo trata como su esposa, como la relación conyugal entre el varón y su mujer. En el Nuevo Testamento miramos a Cristo como el novio y a la iglesia como la novia del Cordero. De la misma manera encontramos esa relación de padre. Dios nos dio a nosotros la oportunidad de ser padres para que nosotros podamos de alguna manera comprender también el amor de Dios. Y ahora como padres también Dios nos da una responsabilidad mayor, porque venimos a de alguna manera tipificar el amor de Dios por nosotros. Pero nosotros somos padres malos, imperfectos, que fallamos, pero tenemos un Padre que sí es bueno. Nuestro Dios es bueno. En esto, en cierta ocasión, alguien le dijo al Señor, allá en Marcos capítulo 10, le dice, maestro bueno. Y el Señor le contesta, pero ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno que es bueno? Y este es Dios. En este versículo, hermanos, el Señor nos está diciendo que Él no es bueno. Vamos a mirarlo, Marcos 10, 17 al 18. Es mejor cuando leemos las escrituras que si nada más las platicamos. Marcos 10, 17 al 18 dice, y al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. El Señor está diciendo que aquí que Él no es bueno. Muchos han interpretado esta escritura de esa manera, como que el Señor Jesucristo está diciendo que Él no es bueno, le está exhortando al hombre, ¿por qué me llamas bueno si solamente hay uno bueno que es Dios? Pregunta, ¿el Señor Jesucristo era bueno? ¿El Señor Jesucristo era bueno? Si era bueno, dice la palabra de Dios que Él es el único sin pecado. Él es el único justo. Realmente el Señor sí es bueno, pero ¿por qué? ¿A qué se refiere en este pasaje? Lo que el Señor está enfatizando, realmente en ese texto Él está enfatizando su divinidad. Sí es bueno, porque Él es Dios. Y el Señor es sabio. Si el Señor en ese versículo no hubiera declarado estas palabras, hubiera aceptado la declaración de maestro bueno, entonces todavía a nuestro tiempo pudiéramos decir que Jesucristo es un maestro bueno solamente. Pero Él es bueno porque Él es Dios. En nuestro tiempo, hermanos, hay muchas personas que tienen buenas opiniones acerca de Cristo. Conozco hermanos cristianos que me han dicho que les gusta juntarse con la gente del Islam, con los musulmanes, porque ellos también hablan de Jesús y para ellos Jesús es un personaje muy importante, es un profeta grande.
Y realmente para el Islam Jesús es un profeta muy grande, muy importante, pero menor que Mahoma. Después que Mahoma, pero es un profeta bueno, un profeta importante. Para algunos Jesús es solamente un maestro, un buen maestro. Pero lo que tenemos que entender es que Él no es solamente un profeta bueno, Él no solamente es un maestro bueno, sino que Él es Dios. Él es por sobre todas las cosas, Él es Dios. Entonces aquí el Señor dice, ustedes son malos, pero Dios es bueno. Y nuestro Señor Jesucristo es Dios y Él es bueno. Dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se la pidan? ¿Quiere decir de que el Señor va a contestar todas nuestras oraciones? ¿Todo lo que le pidamos a Dios Él lo va a contestar? Alguien dijo que no. ¿Por qué no? Si usted le pide al Señor una piedra para comer, ¿el Señor le va a dar una piedra para comer? Si su hijo, al contrario, si no le pide un pan y le pide una piedra, ¿usted le va a dar una piedra para comer? No, usted no le va a dar una piedra para comer. Si su hijo pide cosas malas, usted no se las va a dar. Y el Señor dice que Él dará buenas cosas a los que se las pidan. A los que pidan, ¿qué? Cosas buenas. El Señor les va a contestar la oración. Santiago capítulo 3. Se me pasó la cita, no la apunté. Pero dice la palabra de Dios que debemos de pedir bien, que si no recibimos es porque pedimos mal, cosas malas para malgastar en nosotros. Entonces debemos de pedir cosas buenas para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Y luego continúa la palabra de Dios diciendo y dice así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Y esto es lo que nosotros conocemos como la regla de oro, que debemos de hacer con otros lo que nosotros queremos que ellos hagan con nosotros. Pero si miramos, seguimos hablando en el mismo tema que el Señor comenzó a enseñar, que es ¿qué? ¿Cuál es el tema central de todo esto? No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, el Señor no quiere que nosotros juzguemos a otros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no juzgar a otros? Debemos de buscar a Dios en oración, humillarnos a Dios, pedir la sabiduría de Dios, y después de que hayamos estado en la presencia de Dios, después de que hayamos sido transformados por Dios, entonces sí vamos a poder tratar a otros de una manera correcta. Entonces sí vamos a poder cumplir la ley y los profetas. En el tiempo del Señor Jesús, la ley y los profetas representaba lo que era la Biblia, era todo lo que la Biblia tenía en ese tiempo. Todavía no se escribía el Nuevo Testamento. Entonces, una vez que hemos estado en la presencia de Dios, que hemos sido cambiados por Dios, podemos tratar a otros de tal forma que podamos cumplir la ley y los profetas, que son los mandamientos de Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Tratando a otros como queremos que otros nos traten a nosotros. Algunos dirán,
que esta enseñanza no es una enseñanza nueva, porque algunos filósofos griegos como Aristóteles, como Sócrates y algunos otros pensadores de otras naciones y algunos rabinos judíos habían enseñado a sus seguidores de que ellos no debían de hacer a otros lo que no querían que ellos le hicieran a ellos. En otras palabras, si tú no quieres que algo te hagan a ti, si tú no quieres que otros te hagan mal, entonces tú tampoco le hagas mal a ellos. Entonces ese era un pensamiento que ya existía en ese tiempo. Y algunos dirán que el Señor Jesucristo no está enseñando algo nuevo aquí, porque era un pensamiento que ya existía. Pero la verdad de las cosas, hermanos, es que este pensamiento que ya existía era un pensamiento que se enseñaba en negativo. Si tú no quieres que otros te roben, pues tú no les robes. Si tú no quieres que otros te odien, pues tú no los odies. Si tú no quieres que otros te hagan mal, pues tú tampoco les hagas mal. Pero el Señor Jesucristo lo enseña en positivo. Él no dice que no debemos de robar a otros, dice debemos de dar. Él no dice que no debemos de odiar, no, sino que ahora nosotros debemos de amar primero para después nosotros poder recibir amor. Entonces es una enseñanza completamente diferente, completamente nueva y poderosa, la enseñanza del Señor Jesús. Entonces a veces aplicamos la regla de oro y decimos, no, pues vamos a tratar a otros como queremos que otros nos traten a nosotros. Sí, pero tenemos que mirar todo el contexto. Está hablando de que para poder tratar a otros de la manera correcta debemos primero de humillarnos delante de Dios en oración, buscando a Dios, ser transformados por Él para poder nosotros tratar a otros de la manera correcta. Y luego entramos al versículo 13. Dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Hermana Suki. En Santiago 4:3. Entonces, solamente tenía yo el versículo. Vamos a mirarlo. Santiago 4:3 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? El 3, perdón, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, si pedimos mal, ¿vamos a recibir lo que le pidamos a Dios? No. Tenemos que pedir cosas buenas a Dios y entonces vamos a recibir cosas buenas de parte de Dios. Cuando mirábamos la oración, cuando mirábamos el modelo del Padre Nuestro, parte de la oración era, Señor, que la voluntad tuya en el cielo sea hecha en la tierra. Entonces nuestra oración debería de ser, Señor, que yo pueda vivir de acuerdo a tu propósito, que tu voluntad sea cumplida en mi vida, que lo que tú quieras, eso se realice. Y cuando oremos de esa manera, entonces Dios va a contestar nuestra oración. Gracias, hermana Suki. El verso 13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces aquí el Señor está hablando de que hay dos puertas. Una que es ancha, un camino que es espacioso pero que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Realmente hay una puerta angosta que es Cristo, pero la mayoría de la gente que no vive de acuerdo a Cristo, entonces está yendo por el camino ancho, por el camino grande, por la puerta ancha. El verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hermana.
Amén. La pastora menciona que hay muchos que se preguntan entonces cuál es la necesidad de orar, si al final va a ser la voluntad de Dios. Pero realmente cuando oramos nosotros, cuando usted convive con una persona, de alguna manera comienza a aparecerse aquella persona. ¿No se da cuenta que hasta comienza a hablar como la persona con la que usted se junta? Dime con quién andas y te diré quién eres. Y cuando nosotros oramos, lo que estamos haciendo es ponernos nosotros mismos en sintonía con Dios. Y cuando nosotros tenemos comunión con Dios en oración, los beneficiados somos nosotros, porque nosotros somos los que somos transformados de acuerdo al propósito de Dios. Aparte de todo, Dios tiene un propósito, y cuando yo oro, que se haga la voluntad de Dios, yo lo que estoy haciendo es yo mismo ponerme en el mismo camino, en el propósito de Dios, no contra Dios, no fuera de la voluntad de Dios, sino yo mismo me estoy metiendo a la voluntad y al propósito de Dios. Entonces, Dios no necesita mi oración, yo soy el que necesito orar. Pregunta a la pastora si cuando yo oro y no es la voluntad de Dios, si puede cambiar el propósito o el plan de Dios. ¿Sí, hermana? Realmente decimos que existe la voluntad de Dios, la voluntad perfecta, y nosotros siempre debemos de buscar la voluntad perfecta de Dios. Hay veces que oramos por alguien que está enfermo y queremos que Dios lo sane, pero al final de cuentas debemos decir: Señor, pero que sea tu voluntad. El Señor Jesucristo, cuando oraba, decía: pero que se haga tu voluntad y no la mía. Hay veces que sí, la voluntad que llamamos la voluntad permisiva de Dios acontece. Hay veces que Dios nos permite algo que a veces no está dentro de la perfecta voluntad de Dios, pero al final de cuentas también es para enseñarnos algo a través de eso. En la palabra de Dios encontramos, por ejemplo, al rey Ezequías, que Dios le había dicho: pon tu casa en orden porque te vas a morir. Y aquel hombre se volteó a la pared, estaba enfermo y se volteó a la pared y comenzó a llorar. Y decía: Señor, pero tú sabes que yo he sido fiel, que yo me he portado bien, que he caminado contigo todo este tiempo. No permitas esto. Y el Señor tuvo misericordia de él y le alargó la vida 15 años más. Y fue triste porque realmente en ese tiempo cosas terribles pasaron. Él se apartó del camino que debía de. Entonces Dios a veces en la oración puede cambiar de parecer, ¿sí? Pero nosotros no deberíamos de querer cambiar el parecer de Dios, sino nosotros moldearnos al propósito, a la voluntad de Dios. Dice el Señor que la puerta es ancha que lleva a la perdición. Ancha la puerta, espaciosa, o el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Y que hay una puerta que es estrecha y un camino que es angosto, y este es el que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. La palabra de Dios dice en Juan 19, hablando del Señor Jesucristo, dice que Él es la puerta. ¿Cuál es la puerta? Jesús. Él es la puerta. Es la única puerta, no es una puerta, Él es la puerta. Y en Juan 14:6 el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre
si no es por mí. Entonces únicamente hay un camino, únicamente hay una puerta, que es Cristo. Y basado en esto, hermanos, es que el cristianismo ha sido catalogado por muchos como una religión exclusivista, que quiere decir que echa fuera a todas las demás religiones. Nada más lo que el cristianismo cree, eso es, y no hay otro camino. Y muchos critican al cristianismo por esta enseñanza, por esta actitud. Pero realmente, hermanos, si miramos las religiones, normalmente la mayoría de las religiones creen que esa es la religión verdadera. El Islam, por ejemplo, cree que el judaísmo fracasó, que el cristianismo fracasó, y entonces vino el Islam a restaurar el plan de Dios y hacer la forma correcta. Entonces el judaísmo está mal y el cristianismo está mal, y únicamente el Islam está correcto. Y la mayoría de las religiones creen así. El cristianismo, hermano, realmente, a final de cuentas, sin embargo, no es una religión exclusivista, porque no quiere decir que es para unos pocos. No, es para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No importa quién seas, de dónde vengas, qué es lo que hayas hecho, no importa tu condición física, moral, social, lo que sea, no importa. Si tú recibes a Cristo en tu corazón, entonces podrás ser salvo. Este plan es para todos. La diferencia es de que Jesucristo es diferente a cualquiera de los líderes religiosos que hayan existido jamás. Si usted cree en Mahoma, en Buda, en Confucio, en quien quiera que usted crea, ellos están muertos, y no importa cuánto usted le pida, cuánto usted le ore, esa persona no puede hacer nada por usted, porque esa persona murió y un día va a ser juzgada por Dios también. En cambio, Cristo, Él murió en nuestro lugar y Él resucitó, y Él está intercediendo a la diestra de Dios por nosotros. Él es el único que vive y vive para siempre. Entonces, Él es diferente a cualquiera de los demás. Pastora, ¿tenía un comentario? Amén. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, al mundo, ¿quién es el mundo? Todos los habitantes del mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es cierto que hay escrituras que hablan de predestinación, y como que Dios conoce a los que van a ser salvos y todo eso. Sí, Él sabe, pero nosotros no sabemos. A nosotros nos toca humillarnos delante de Dios, recibirlo a Él, y al final de cuentas nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios. ¿Él lo sabe todo? Sí, Él lo sabe todo, porque Él es Dios, y Él escogió que todo aquel que reciba a Cristo en su corazón sea salvo. Entonces en la misericordia de Dios nos dio libre albedrío. Dios podía haber creado muñecos, robots que no tuvieran otra opción más que adorarle a Él.
pero Él en su misericordia nos dio la capacidad de razonar y nos dio el libre albedrío, la capacidad de escogerle a Él o no escogerle a Él. Y luego miramos y luego decimos, no, es que Dios no es un Dios malo, Dios es un Dios bueno y Él no va a condenar a nadie. Pero Dios es tan bueno que Él nos dio la elección. Si yo escojo ahorita servir a Dios, yo me voy a ir con Dios. Pero si yo no escojo a Dios, Dios no me va a llevar con Él a la fuerza. Si yo escojo desobedecer a Dios y ser enemigo de Dios, Dios me va a decir, eso es lo que tú quieres y eso es lo que vas a tener. Entonces es la misericordia de Dios. Él nos dio libre albedrío y en eso también podemos mirar la imagen de Dios en nosotros. Tenemos la capacidad de escoger. Que Dios lo sabe todo. Sí, Dios lo sabe todo porque Él es Dios. ¿Tenía comentario, hermana? Y nosotros, dice la hermana que Dios es el que tiene misericordia y el que pone el querer como el hacer. Sí, nosotros debemos de estar agradecidos con Dios porque Él nos dio la oportunidad y debemos de predicarle a otros y que Dios les dé y orar por ellos para que tengan la oportunidad de recibir a Cristo. Pero como quiera que sea, la palabra de Dios enseña que es nuestra decisión para que todo aquel que en Él cree. Vamos adelante. Entonces, es cierto que se puede en esta forma decir que el cristianismo es una religión exclusivista porque no hay otro camino. No hay otro camino, porque realmente no es por medio de una religión. Hemos dicho que la palabra religión significa lo que el hombre hace para tratar de agradar a Dios. Y no importa lo que el hombre trate de hacer para agradar a Dios, el hombre nunca en sí mismo va a poder agradar a Dios, porque todas nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas nuestras mejores obras están manchadas de pecado. Entonces no hay nada que el hombre pueda hacer que pueda agradar a Dios. Lo único es lo que Dios hizo. El hombre no se podía acercar a Dios, pero Dios se acercó a nosotros a través de su Hijo Jesucristo, santo, que murió en nuestro lugar. Y ahora nosotros todo lo que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en Él, y a través de Él nosotros podemos acercarnos confiadamente al trono de Dios. Verso 15, Mateo capítulo 7, verso 15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vienen los falsos profetas? Vestidos como lobos. Traen un letrero ahí que dice falso profeta, lobo feroz. No, vienen vestidos como pueblo de Dios, como ovejas del rebaño de Dios. Y muchos de ellos vienen enseñando medias verdades. Parece como que están enseñando la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que hace el falso profeta? Tratar de enseñarte otro camino, otra vereda. No, es que todas las religiones son buenas. Hay algunos que dicen todas las religiones son buenas, mientras tengas fe vas a ser salvo. Y hemos dicho en otras ocasiones, hermanos, que la fe no salva a nadie. La fe no salva, porque si la fe salvara, entonces todos serían salvos, porque todos tienen fe en una cosa o en otra. Entonces todos serían salvos. El que salva es Cristo, el sacrificio de Cristo en la cruz, y por eso nosotros debemos de depositar nuestra fe en Él. Entonces cuando venga alguien enseñando otra verdad, otro camino al cielo,
ese es un falso profeta, porque únicamente hay una puerta que es Cristo, únicamente hay un camino que es Cristo. ¿Es la religión cristiana? ¿El cristianismo salva a alguien? No. ¿La religión? No. Es Cristo. Por eso hablamos de que no debemos de volvernos religiosos, sino que debemos de buscar tener una relación personal con Cristo. No importa si tu iglesia cristiana, cómo se denomine, si es bautista, metodista, pentecostés, lo que sea, mientras tengas a Cristo, Cristo es el camino, Cristo es la puerta para poder llegar al cielo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que traen? Una apariencia solamente. Debemos guardarnos también nosotros de vivir en la apariencia. Debemos de verdaderamente ser hijos de Dios en nuestra forma de vivir. Verso 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Cómo se conoce a la persona? ¿Con lo que enseña? Es que enseña muy bonito, habla muy bonito. No, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Pueden los espinos y las hierbas, los abrojos también son espinos, también son hierbas espinosas? ¿Pueden producir frutas? ¿Pueden producir uvas o higos? ¿No? Son espinos y lo que producen son espinas. Son abrojos y lo que producen también son espinas. Entonces, así que todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Entonces tenemos que mirar verdaderamente el fruto de la vida, qué es la manera de vivir. Es lo que enseña si el árbol es bueno o es malo y de qué manera vamos a saber si somos creyentes o no. ¿Somos obedientes a Cristo? ¿Obedecemos a la palabra de Dios? ¿O vivimos solamente en la apariencia? Solamente el lenguaje cristiano no cambia a nadie. A veces vamos a hablar como cristianos y tenemos, y Dios le bendiga, hermano, y Padre Celestial y cuántas cosas podemos decir de una manera religiosa, pero las palabras religiosas no cambian a nadie. No van a salvar a nadie. Una vida transformada por el poder de Dios es lo que un día nos va a llevar al cielo. Cristo Jesús. Pastor. El pastor pregunta que, ¿qué podemos entender por frutos? Por frutos. Realmente en nosotros como creyentes podemos mirar el fruto de una vida transformada. Si vivimos como hemos vivido toda la vida antes de venir a Cristo, pues entonces no hay un fruto de salvación en nuestra vida. Dice la palabra de Dios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué quiere decir? El hombre sin Cristo vive para pecar. En realidad la palabra de Dios dice que es esclavo del pecado. Pero el hombre, el creyente, no quiere pecar, vive tratando de evitar el pecado, tratando de servir a Dios. Cuando miramos eso en nuestra vida, entonces podemos mirar que verdaderamente hemos sido transformados por Cristo. Y luego ya cuando somos creyentes, cuando vivimos, queremos vivir la vida cristiana, entonces encontramos sí el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza, todas estas cosas vienen a enseñarnos que estamos sometidos a la palabra de Dios. Y debería de ser nuestro propósito que el fruto del Espíritu se cumpla en nuestra vida.
y que no haya en nosotros enemistades, lascivias y pleitos y todas esas cosas que vienen a ser el fruto o la obra de la carne en nosotros. Y eso podemos mirarlo en la vida del profeta o del maestro. Todas estas cosas, si se cumplen verdaderamente. Y más que nada, ¿qué es lo que enseña respecto a Cristo? ¿Qué es lo que enseña respecto a Cristo? Todo profeta, todo maestro que enseñe otro camino es un falso profeta o un falso maestro. Únicamente Cristo es el camino al cielo. Y entonces dice, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Estamos hablando de árboles que están en un lugar donde tienen que dar frutos buenos, porque no todos los árboles malos ni todos los espinos los cortan y los echan en fuego, pero si está en un huerto que tiene que dar fruto ese árbol, fruto bueno y no da buen fruto, pues inutiliza la tierra, está tomando un lugar de oquis. Entonces ese árbol es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Y nosotros entendemos, hermanos, que debemos de dar buen fruto y que si no hay frutos dignos en nosotros vamos a ser cortados. Nosotros debemos de tratar de esforzarnos por vivir sometidos a Dios. ¿Lo vamos a lograr en nosotros mismos? ¿No? Por eso es importante que vivamos aprendiendo la palabra de Dios, porque a través de la palabra de Dios, Dios nos habla y nos transforma y nos limpia. Dice en Efesios 5:26 que el Señor nos lava por medio de su palabra, nos limpia a través de su palabra. Y debemos de orar también, porque cuando oramos, entonces sí podemos vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Verso 21, uno de los versos terribles de la palabra de Dios. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué se necesita para ser salvo? Dice el apóstol Pablo que si confesares con tu boca que Jesús es Señor. Sí, necesitamos confesar que Jesús es el Señor. Pero van a haber algunos que declaran a Jesús Señor, pero piensan que la palabra Señor es un nombre solamente. Así se llama, no es un título, es un nombre. Vamos a hablar de eso. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Muchos llaman al Señor, Señor, como si así se llamara solamente. Pero la palabra Señor no es un nombre, es un título. Y cuando le reconocemos a Él como Señor, estamos diciendo que nosotros somos sus esclavos, sus siervos, que Él es el que debe de gobernar o que Él es el que gobierna en nuestra vida. Y en aquel día muchos van a decirle, Señor, Señor, pero nunca le obedecieron. Entonces, con su palabra estaban declarando algo que con su vida no estaban declarando. En Marcos 16, del 16 en delante dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Y allí habla de echar fuera demonios, de poner las manos sobre los enfermos y de hacer otros milagros. Y en aquel día van a haber algunos que echaron fuera demonios y que obraron sanidades y que hicieron milagros, pero vivían apartados de Dios. Y qué triste es esto, hermanos. A veces Dios obra milagros a través de la persona y la persona cree que porque Dios respalda
respalda su ministerio y le da la capacidad para predicar o la capacidad para enseñar o obra milagros, y la persona dice, no, pues Dios está conmigo al 100%, y viven en franca desobediencia a Dios, pero viven engañados porque miran qué cosas están pasando en su ministerio, pero en aquel día el Señor les va a decir, no, nunca los conocí. ¿Por qué? Porque son hacedores de maldad. Eso de no os conocí no quiere decir que Dios no sabía quién era. La palabra conocer en la Biblia habla de una intimidad, de tener una relación íntima o una relación personal. Entonces realmente nunca eran pueblo de Dios porque eran hacedores de maldad. Entonces, no debemos de maravillarnos o de admirar cualquier porque alguien predica o enseña o buscar predicar o enseñar o hacer otras cosas. Lo que debemos de hacer es buscar obedecer a Dios, someternos a la palabra de Dios, vivir de acuerdo a su propósito, de acuerdo a su voluntad. Pastor, segunda de Timoteo 2:19. Ok, la hermana nos dice que hay personas, hay otra religión que dice que los cristianos son la peor religión porque al Señor le dicen Señor, Señor, y que ellos interpretan que ese texto dice que todo el que dice Señor, Señor no conoce a Dios o está lejos de Dios. Pero no es así, realmente se trata de la obediencia. No solamente debemos de llamarle Señor, sino de vivir como que Él es el Señor de nuestra vida, en sometimiento a Él. Y hablando de este grupo que usted menciona, hermano o hermana, realmente ellos enseñan que para poder agradar a Dios necesitan vivir en su religión, en su doctrina. En realidad ellos ni siquiera leen mucho la Biblia, ellos leen los otros libros que ellos tienen para interpretar la Biblia. Entonces están entrando por otro camino, por otra puerta que no es Cristo. Realmente Cristo es el que salva. Segunda de Timoteo 2:19, pastor. Dice, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello, conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Entonces, ¿a qué se refiere con que dice nunca os conocí? El Señor conoce a los que son suyos, aquellos que se apartan de iniquidad, aquellos que invocan el nombre de Cristo y se apartan de iniquidad. Hay muchos que viven confiando porque un día hicieron la oración de fe y luego les enseñan que ya fue salvo y que ya siempre es salvo. No, realmente tiene que vivir en obediencia al Señor. Si usted confesó a Cristo como su Señor, entonces viva como que Cristo es su Señor. En otra escritura dice que el Señor no hace acepción de personas y que si decimos que somos hijos de Dios, vale más que vivamos como hijos de Dios. Vamos adelante.
el verso 24, Mateo 7:24. En cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye las palabras del Señor y las hace, el Señor le compara como un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces el Señor dice que el que hace sus palabras, el que escucha su palabra y la obedece, es como aquel hombre que edifica su casa sobre la roca. Aquellos que construyen, que son constructores, entienden que para que una edificación sea firme necesita tener un buen fundamento. En aquel tiempo ellos edificaban sobre rocas, físicamente sobre rocas. Nosotros en nuestro tiempo pues se hace la roca de cemento y se hace un fundamento, un cimiento para poder edificar. Y entre mejor sea el fundamento, el cimiento, mejor se puede construir aquel edificio, más grande puede hacer el edificio. ¿Cuál es la roca o el fundamento o el cimiento sobre el cual debemos de edificar nuestra vida? ¿Mande? Cristo. Efesios 2:20 dice que debemos de ser edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la principal piedra del ángulo. Cristo es el fundamento, pero no solamente Él es el fundamento. Nosotros debemos de edificar nuestra vida en la obediencia a Cristo. Ese debe de ser el fundamento de nuestra vida. Dice, el que oye estas palabras y las hace, él es el que edifica su casa sobre la roca. ¿Por qué? Porque está obedeciendo a la roca que es Cristo. Él es el fundamento. Él es el único camino al cielo. Él es el que nos va a salvar. Y si yo deposito mi fe en Él, entonces mi vida va a permanecer. Dice la palabra de Dios en 1 de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y descendió lluvia, vinieron ríos, vinieron problemas, vino la prueba, lo que sea, pero aquella persona permaneció porque estaba fundamentada en Cristo. Pero el que no obedece a Cristo y quiere edificar como si fuera la vida cristiana, entonces no tiene un fundamento firme. Es como aquel que edificó en la arena solamente. Y vino el viento y se llevó lo que había debajo de la casa, y vino la lluvia y se llevó lo que había debajo de la casa, la arena, y entonces aquella casa cayó. Si usted quiere vivir la vida cristiana siendo desobediente a la palabra de Dios, no obedeciendo a la palabra de Dios, no va a permanecer. Necesitamos vivir en obediencia a la palabra de Dios. Aquella casa cayó, fue grande su ruina, todo fue destruido. Y luego dice el verso 28, y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Hemos dicho que los escribas, cuando enseñaban, ellos citaban a otros rabinos. Había unos rabinos importantes o predominantes en la doctrina judía, y entonces los escribas o los fariseos, cuando enseñaban, citaban a los rabinos
que eran favoritos de ellos, lo citaban. El rabino fulano dijo que este pasaje se refiere a esto y a esto otro. Y leían otro pasaje y decían, bueno, el rabino fulano dijo que esto quiere decir esto y esto más. Pero el Señor Jesucristo dice, no, ustedes oyeron que fue dicho, ahí está citando a los rabinos. Ustedes oyeron que fue dicho, pero ¿sabe qué? Ese rabino se equivocó. Yo les digo que las cosas ahora son diferentes. Él enseñaba como alguien que tiene autoridad. ¿Por qué? Porque Él tiene toda la autoridad. Esta es la palabra de Dios y Él es Dios. Él es el autor de la palabra de Dios y Él es el que la puede interpretar y Él es el que la puede hacer viva para nosotros y Él es el que nos va a transformar a través de su palabra. Hay otra cosa que no mencioné, pero creo que es importante mencionar también. Ya casi vamos a terminar. Pero allá donde dice, otra vez regresando a la oración, el capítulo 7, verso 11 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Lucas 11. Lucas 11:13 es un pasaje paralelo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Hay algunos que critican a la iglesia Pentecostés por el mover del Espíritu Santo. Algunos refieren como que ser bautizado con el Espíritu Santo es una obra que no es de Dios, que es del diablo. Pero la palabra de Dios dice que si nosotros le pedimos el Espíritu Santo, Él nos lo va a dar. Él nos lo va a dar. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que la promesa del bautismo con el Espíritu Santo es para los postreros días. Y estamos en los postreros días. ¿Y sabe qué? A mí me impresiona que cada vez más y más la iglesia Pentecostés está siendo Pentecostés solamente nominalmente, solamente de nombre. Y cada vez menos y menos nos vamos apartando de buscar el bautismo, de buscar la llenura del Espíritu Santo. No tengamos miedo si le pedimos a Dios con fe, con humildad, con sinceridad, la experiencia del Espíritu Santo. El Señor nos va a dar la experiencia del Espíritu Santo. Es cierto que hay por ahí algunos que no han respetado lo que la palabra de Dios enseña y han tenido manifestaciones desordenadas que no son de acuerdo a la palabra de Dios. Eso es cierto. Pero si nosotros escudriñamos la palabra de Dios, miramos lo que la palabra de Dios enseña, la forma como todas estas cosas deben de ser, y nos humillamos delante de Dios y le pedimos la llenura del Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo y su manifestación. Oiga, qué privilegio tan grande, porque esto es para nosotros, para los postreros días. Y sabe que el bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu son regalos de Cristo a la iglesia, para edificación de la iglesia, para edificación de nuestra vida, y principalmente en este tiempo que es un tiempo tan peligroso, de tanta maldad y de tantas cosas que hay alrededor de nosotros. Hoy más que nunca deberíamos de buscar esa manifestación pentecostés también en nuestra vida. Sin miedo, porque Dios dará el Espíritu Santo a los que lo pidan. ¿Preguntas, comentarios? Yo sé que siempre decimos, pues es mejor el fruto del Espíritu que, sí,
Si es mejor el fruto del Espíritu, porque eso significa obediencia a la palabra de Dios. De nada sirve tener el bautismo con el Espíritu Santo y hablar muchas lenguas y no vivir en obediencia a la palabra de Dios. De nada sirve. Pero si vivimos en obediencia a la palabra de Dios, humillados delante de Dios, y luego aparte tenemos la llenura del Espíritu Santo y podemos hablar en lenguas, y puede Dios usarnos en discernimiento, en profecía y en otras cosas, qué maravilloso y qué bendición será para nosotros y para la obra de Dios. Vamos así, hermanos, ha pasado el tiempo. Si no hay preguntas o comentarios, vamos a ser despedidos en esta tarde. Voy a pedir a mi hermano Corona si nos despide en esta tarde en oración, por favor.